Cuando pones a niños y niñas en conjunto, se exageran las diferencias entre ambos. Las niñas piensan que las ciencias de computación son para niños y los niños piensan que la poesía es para niñas. El formato de educación diferenciada puede, si los profesores están bien entrenados, eliminar estas diferencias. El Fondo Nacional para la Investigación Educativa dentro del Reino Unido es uno de los que conlleva los estudios más grandes a nivel mundial para comparar la educación diferenciada contra la mixta. Este es el universo de estas son preparatorias públicas, casi 3,000 en Inglaterra y en Gales. Casi ninguna tiene como antecedente ser escuela religiosa. Todas son pertenecientes al Estado. Y después de poder controlar la habilidad académica, ambos grupos tuvieron mejores resultados en escuelas de educación diferenciada. Las niñas en estas escuelas tienen más probabilidades de estudiar matemática y física avanzada, en contraste con niñas que estuvieron en educación mixta. Todos estos datos son de educación pública. También las niñas ayudan a poder contrarrestar y no tanto reforzar las diferencias. Ellas lo que hacen es marcar la pauta de que la educación diferenciada sí apoya a que tengan estas habilidades desarrolladas. Todo esto está en la página de internet que les comenté. También beneficios relacionados con la mente, la evidencia. Tenemos niñas, por ejemplo, que están en escuelas no seleccionadas, que no pagan colegiatura, casi 71,000 niñas de Inglaterra y Gales. Y otro grupo analizado en escuelas de educación mixta, 647,000, y se hacen los grupos de control para ver los logros o lo que alcanzan académicamente a la edad de 11. Y luego los resultados del examen GCSE, y también se controlan todos los parámetros. Y podemos ver cuánto valor fue agregado en sus escuelas. Por ejemplo, a los 17 años, en comparación con cuando tenían 11 años, y se descubrió que las niñas en escuelas públicas van por adelante de aquellas que estuvieron con niños, y estas son escuelas de educación mixta comparadas del sector público, y las niñas entre 11 y 16 años en escuelas públicas tuvieron mejores resultados 6 veces más veces con escuela diferenciada que aquellas con las mismas capacidades académica con educación mixta. Kessels y Hannover, en Alemania, llevaron a cabo un estudio muy impresionante en el cual aleatoriamente designaron a las niñas de educación mixta o diferenciada para algunas clases, por ejemplo, en este caso física, y no había opción de que ellas se pudieran retirar. Por ejemplo, en Estados Unidos no sería posible hacer esto. En Estados Unidos tienes que darle la opción a los padres de seleccionar si quieren que sus hijos vayan a diferenciada o a mixta. En Alemania se hizo sin opción. Si el sistema gubernamental decide o define que tu hijo o hija va a ir a un sistema de educación mixta pública, así se tiene que llevar a cabo. Aquellas que fueron aleatoriamente asignadas a salones de niñas, solo niñas, estaban más involucradas y no tenían tanto desagrado por lo que es clásico de física, por ejemplo, o que la física es para los niños. Y la presencia de niños lo que hace es crear una tendencia a reforzar las normas de género tradicionales. Por ejemplo, lo que comentábamos, el consenso de que la física es para niños o matemáticas es para niños. Se elimina todo esto. Bueno, después de la investigación y todos estos estudios, tenemos beneficios no solamente en el factor académico, sino también a nivel corporal. Tenemos el sector atlético, por ejemplo, la forma en que las niñas entran o salen y aceptan continuar con alguna actividad atlética. En un grupo de 12 años tenemos una niña que ya sexualmente se madura, pero los niños todavía no entran a la pubertad y a la niña no le gusta cómo se quedan observándole a ella, o dice, ¿sabes qué, profesor? No me traje mi equipo, se me olvidó mi equipo para hacer deportes el día de hoy, y ponen pretextos. También la forma en que los entrenadores tienen esta pauta de marcar la diferencia, en un 80% se ve una reducción de lesiones cuando están bien capacitados.
También toda esta información está en el manual. Y aquellas niñas que sí se involucran con algún deporte competitivo como soccer o fútbol, básquetbol, tienen menor riesgo de entrar en un esquema de drogas o uso de drogas o alcohol. Y esto no aplica siempre con los niños. En el caso de las niñas sí lo es, sí aplica. Uno de los beneficios entonces de las escuelas para niñas es que tienen esta competencia, les interesa participar en deportes. Esto es bueno. No se conoce muy bien este dato en muchas escuelas. La participación en los deportes reduce el consumo de drogas y alcohol y también el riesgo obviamente de embarazos en esta etapa, pero no siempre aplica para niños. Todos estos datos están en el manual y se enlazan con lo que es el capítulo 6 de mi libro. Los beneficios espirituales. ¿A qué me refiero con espirituales? No de índole académica y tampoco de índole atlética. Las niñas son menos ansiosas. Por ejemplo, niñas de la misma religión, de los mismos sectores de fraccionamientos o viviendas dentro de Bélgica se analizaron para este estudio y en forma separada en los temas relacionados con involucramiento atlético. Las niñas en escuelas de educación diferenciada tienen menor riesgo de involucrarse con drogas o alcohol, pero no aplica tanto para niños. También menor riesgo de embarazo. Y muchas personas dicen, bueno, sí, obviamente, porque no se involucran con los muchachos, con los jóvenes. No, no es tan sencillo. Porque las niñas que asisten a escuelas de niñas tienen más probabilidades de tener citas formales, citas serias. Vemos este salón y vemos algunas personas que son de mi edad, más de 40 años en su mayoría. Y la gente que tenemos este grupo de edad nos confundimos un poco con estos dos conceptos. Y tenemos que explicarles la diferencia. La gente joven, hoy en día, en escuelas mixtas, lo que hacen es el concepto en inglés de hookup, es como una cita sin valor. Y obviamente tienen rango, popularidad. Por ejemplo, quien en un momento dado puede tener relaciones con una niña por ser la más popular del salón o por él ser el más popular. Pero antes a lo mejor no eran o no tenían intimidad con ninguna de estas personas hasta que entraron a escuela mixta. Y muchas personas dicen que solamente la gente fea, a la hora de preguntarles, solamente la gente fea o que no es agradable físicamente hace citas formales. Las demás se involucran en forma más informal. En los 70s veíamos que la gente más atractiva tenía mayor posibilidad de llevar a cabo una cita formal. Pero estamos hablando en la época de citas. Hoy en día tenemos lo que es involucrarte fácilmente. Son como citas rápidas o salir una vez nada más con una persona, no darle formalidad. Si no eres atractivo pero quieres entrar en acción, la única manera de poder hacerlo es si encuentras a alguien que sea igual que tú, y en un momento dado que no sea atractivo. Entonces, de esta manera veo cómo se reflejan estos comentarios una y otra vez en las encuestas que hago. Bueno, Neville Bruce en la UWA de Australia, Catherine Sanders también, coeditora, hablan de lo que tiene que ver con las diferencias de escuela diferenciada y educación mixta en Australia. Les pregunto, ¿cuántas relaciones románticas han tenido, por ejemplo? ¿O cuánto duran? Y en estas preguntas pudieron descubrir a la hora de ver las respuestas que los niños de escuela diferenciada tenían más probabilidades de tener citas formales en contraste con aquellas que estaban en escuela mixta. Entonces, sí, hacen estas citas formales, tienen relaciones románticas muy formales, por decirlo así, serias. En la educación mixta, entras con una persona, por ejemplo, este fin de semana puedo tener relaciones con esta persona, la siguiente semana con otra, no hay formalidad. La relación de tener citas es mucho más sana, por decirlo así. Hay una responsabilidad de ambas partes. Puedes presentarle a tu pareja o a tu novio o novia, a tus padres. En el concepto de hookup, en realidad no sabes con quién te estás metiendo. Entonces, niños y niñas que están en escuela diferenciada tienen más probabilidades entonces de tener estas citas
propiamente dichas. Esto es lo que he visto con el paso de los años y varios estudios también nos los han reportado. El capítulo 7 de Las niñas al borde o Girls on Edge está también citado. Entonces tenemos que educar a los padres, capacitar a los padres. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los beneficios? Muchos líderes académicos no saben cómo hacerlo. Saben que es importante, pero no saben de qué manera llevarlo a cabo. No solamente hay que educarlos, sino también responder a las preguntas que nos hacen. En Irlanda del Norte, así como en el resto del Reino Unido, los padres tienen la opción de seleccionar la escuela para sus hijos. Son políticas que aplican desde hace muchos años. Entonces, Jacqueline Granlis va y analiza un cohorte de niñas en un fraccionamiento, en un sector en Belfast, dentro del cual vemos a las niñas, algunas acuden al sector público y otras van al sector mixto. Y le hizo varias preguntas a todas ellas. Dice, ¿eres una buena estudiante? ¿Tus padres tienen un buen trabajo? ¿Eres buena en los deportes? ¿Eres bonita? Se dieron cuenta que las niñas que están en la escuela mixta, solamente hay una pregunta que formular para saber si esa niña tiene su autoestima elevada y si es eficiente, capacitada y si tiene autoestima, como les decía, si se siente bien sobre sí misma. Y esa pregunta es, ¿eres bonita? Si eres bonita y estás en una escuela mixta, eres parte de la realeza. Los niños te abren la puerta al pasar y las otras niñas también lo ven. Esto eleva tu estatus dentro del sector o dentro de tu escuela. No importa si estás tronando materias, no importa si eres malísima en deportes, pero si los niños consideran que eres bonita, la vida te va a sonreír. ¿Qué pasa si los niños no piensan que eres bonita? ¿Qué pasa si vas caminando y una persona dice, ay, Dios mío, mira, tu cara tiene aspecto de pizza, eres como una ballena? A la hora de ponerlo esto en inglés propio, o en este caso traducido al español, lo que acaba de decir es tienes acné y tienes sobrepeso. No nos importa lo que dices el niño, obviamente lo vas a odiar cuando te comenta eso, pero las otras niñas ven cómo te faltan el respeto. Reduce el estatus tuyo frente a las otras niñas. No importa si sacas puro 100, no importa si eres buenísima en deportes, si a los niños no les agradas. Los investigadores han descubierto que tu autoconfianza, tu autoestima y la creencia de que puedes cambiar el mundo se van hasta el fondo. Para las niñas de los mismos fraccionamientos, de los mismos municipios que van a escuela diferenciada, tienen su autoestima bastante elevada, pero es por un conjunto de elementos. ¿Eres buen alumno? Sí. Bueno, esto en sí es autoconfianza. Estamos hablando de las mismas niñas en los mismos sectores, pero en diferentes escuelas. ¿Eres buena en deporte? Sí. Esto también da una respuesta de que tienen autoestima en escuela diferenciada, pero no en educación mixta. ¿Y eres bonita? En la escuela diferenciada no era importante la respuesta. En la escuela para niñas, el predictor más importante o el pronóstico más importante para ser eficiente y ser una buena persona y tener tu autoestima alta, eres una buena persona, cumples con tus promesas, respondes el teléfono cuando te hablan. El enfoque entonces en la escuela de niñas es qué tipo de persona eres. El enfoque, sin embargo, en la educación mixta es cómo te ves, cuál es tu aspecto. Podemos hacer un caso de todo esto que acabamos de hablar y determinar que las niñas que van a la escuela diferenciada están más preparadas para el mundo, porque en el mundo real, bueno, voy a cambiar un poco el sentido de mi ejemplo. Imagínense que yo tengo el aspecto de Brad Pitt. De hecho, yo me veo mucho mejor de lo que estoy aquí. Obviamente es difícil que me imaginen como Brad Pitt, pero háganlo, por favor. ¿Cómo cambiaría eso mi vida real? En mi trabajo, por ejemplo, yo soy doctor de tiempo completo. ¿Cómo cambiaría esto? Supongamos que me veo mucho mejor de lo que soy en realidad, pero llego tarde, la receta es incorrecta y además no le devuelvo la llamada a mis pacientes. Mis pacientes me dicen, mira, se ve como Brad Pitt, pero es un tonto, la verdad que es un idiota. En el mundo real, a menos que seas un actor o un modelo, lo que importa es no qué tan bonito seas o qué tan guapo seas,
sino qué tipo de persona eres. Y eso lo muestras o lo demuestras, mejor dicho, llegando a tiempo a tu trabajo, respondiendo las llamadas, sabes lo que estás haciendo. Aquí podemos ver que las niñas que van a escuelas de niñas pueden tener una mejor preparación para enfrentarse al mundo cuando crezcan. Veamos un estudio más y luego veamos todas las falacias y los mitos alrededor de todo esto. El profesor Cosby en los Estados Unidos fue a Avasham en el resto de Estados Unidos, así como la persona que comentábamos anteriormente, la profesora, fue a Belfast. Entonces, Dunedin fue también a Duke, que está en Nueva Zelanda, con muchísimas escuelas públicas y también algunas mixtas, así como niños y niñas por separado. En Estados Unidos o en México es muy difícil llevar a cabo un estudio, un muy buen estudio, simplemente examinando el formato de las escuelas dentro de escuelas para niños, escuelas para niñas, en contraste con educación mixta para el consumo de alcohol. En Estados Unidos también es complicado, como les decía. Bueno, en escuela diferenciada, las niñas por lo menos tienen menos probabilidad de consumo de drogas y alcohol. En Estados Unidos, las niñas que van a escuela de niños son menos probable que sean religiosas y que tengan valores religiosos, en contraste con aquellas que van a escuela mixta. Los críticos en Estados Unidos dicen, bueno, las niñas entonces no van a usar más drogas o alcohol porque tienen valores conservadores y van a la iglesia, pero no es porque van a la escuela de niñas. No hay manera de poder refutar este argumento en Estados Unidos, insisto. Tienes que salir de la frontera para poder preguntar esto. En Dunedin, en Nueva Zelanda, las niñas que van a escuela de niñas no tienen una diferencia marcada de aquellas de educación mixta, sin afiliación religiosa, o cuántas veces van a la iglesia, valores, religiosidad de la familia, o los ingresos de la familia, raza o etnia. No hay ninguna diferencia en ninguno de estos parámetros. Entonces, ¿por qué las niñas asisten más a escuelas de niñas en vez de ir a la educación pública mixta? Bueno, porque va a depender de a la escuela a la que acudió tu madre, con inmigrantes escoceses, en su mayoría en la ciudad de Dunedin, y continúan ahí. No ha habido migración, no ha habido ese contraste de otros grupos étnicos o sociales. Los niños van a la escuela a la cual acudió su padre y las niñas a la cual acudió su madre. Y si resulta que era, por ejemplo, escuela mixta, pues no hay problema. O diferenciada, no hay interés por lo que es el formato. Y ahora estamos entendiendo todos estos hallazgos después de llevar a cabo estos estudios. Pero después de ciertas edades, vemos diferencias, el uso de el consumo de alcohol y drogas. Después de los 12 años, vemos que año tras año, las niñas en la educación mixta tienen más probabilidad de entrar en un esquema de abuso. Y las que están en diferenciada, no. A la edad de 17, las niñas que van a escuelas de niñas tienen menos probabilidades de entrar en estas acciones o actividades de riesgo, ya sea que estemos hablando de droga o alcohol o cualquier otra actividad o conducta riesgosa. El hecho de estar en una educación mixta no simila o es similar al mundo. Cuando estamos hablando de una niña que está en una escuela mixta, puede elevar la forma en que es vista ante los demás. Recuerden que una niña de 12, 13, 14 años no es madura, ni siquiera a los 15 el hombre, sino hasta los 30. Entonces, si alguien se cae, una niña se cae, pues decir, ¿sabes qué? Stephanie se emborrachó y se cayó en las escaleras de la entrada. Excelente. Y de hecho, el hecho de que ella se haya sentido mal y haya devuelto el estómago y se haya puesto borrachísima es una buena señal para ella. En esa escuela incluso los chavos la van a ver como alguien que está en onda. Una escuela con alumnos de 15 años no es el mundo real. Es un mundo muy particular.
Y ahí es donde tenemos que ver cuáles son estos mitos, estas falacias. Los padres dicen que el mundo real es mixto. Los hombres y las mujeres tienen que trabajar, claro. O tenemos que estar en conjunto, claro. Y que las escuelas deben de preparar a los niños para este mundo real. Esto también es cierto. Entonces, ellos incitan que la escuela tiene que ser mixta para poder enfrentarse al mundo. Pero esta es la falacia número 1, que la escuela mixta se asemeja al mundo real, perdón, y no es así. No es así para nada. En un salón de clases mixto, todos los alumnos son de tus edades, a lo mejor un año más grande o un año más chico. Nadie vive con nadie, ninguno está casado. Todos los que están ahí es una pareja potencialmente sexual para ti. Esto es totalmente diferente a lo que pasa en el mundo real. Algunos de mis colegas tienen 20 años o algunos tienen 70 años y escuchan Frank Sinatra, o algunos tienen 20 años menos que yo y escuchan a Lady Gaga y a otros que ni siquiera conozco. Y en mi oficina, en mi trabajo, mis colegas, ninguno de mis colegas es pareja potencial. Ni siquiera me parece un pensamiento agradable. Y más importante aún, para un niña de 13 años o 15 años, la intimidad romántica o sexual es algo nuevo. No han tenido sexo antes, no han tenido una pareja sexual previo a esta experiencia. Y hay una característica en la adolescencia que confunde o les hace a ellos confundir la sexualidad con la espiritualidad. En el capítulo 7 de Girls on the Edge, o Niñas al Borde, comento también esto, las niñas adolescentes, los niños adolescentes y sus diferencias. Las niñas dicen, ay, si yo pudiera ser su novio, ay, si yo pudiera ser su novia, mi vida sería diferente. Yo sería feliz. Algo básico sería diferente si yo pudiera conectarme románticamente con esa persona. Bueno, una de las características de ser un adulto es, ¿sabes qué? Eso no es cierto. Sabemos de antemano que no es cierto. El significado de tu vida no lo vas a encontrar en una relación amorosa con alguien. Lo más profundo de tu vida no radica ahí. O si no, estarías bastante desilusionado. Esto es parte de lo que es ser un adulto. Tu esposa, tu esposo es tu primer prioridad y la pones siempre frente a todo, pero no es el significado de mi vida. Es algo que tú debes de lograr como un adulto, si no vas a sentirte desilusionado de ti mismo. En la adolescencia, sin embargo, vemos que todavía no han descifrado esto, no se han dado cuenta. Y este niño se le queda viendo a la niña, diciendo que ella lo llenaría. Ella va a ser el significado de su vida. Y la niña está viendo a otro niño y dice, ay, si yo pudiera ser su novia, mi vida sería mejor. Tienes entonces a los de 14 años, que en su mayoría no han tenido experiencia sexual, no han tenido 6 o 8 parejas, por ejemplo. Pero si eres un adulto, en el mundo moderno, ya tienes experiencia sexual o has tenido intimidad sexual. Hemos tenido 1, 2, 3, a menos que tengas un desorden psiquiátrico, no estás pensando en el sexo todo el día. Los adolescentes no han tenido esta experiencia sexual aún. Es natural. Si pones a niños y niñas de 13 y 14 años, obviamente van a estar pensando que a Emily le gusta Justin o si a Justin le gusta Emily. No sería razonable si no fuera así. No sería lógico porque es apropiado para esta edad. En la educación mixta, la investigación muestra claramente, los veo en capítulos 5, 6 y 7 de este mismo libro, Girls on the Edge, lo más importante para un salón es cómo te ves en educación mixta. En este tipo de educación, lo más importante para los niños, por lo menos en Estados Unidos, en número 1, eres bueno en los deportes, número 2, eres bueno para los juegos, videojuegos. Hay una falacia número 2. No hemos completado la 1 aún. Esto es muy importante. Continuando con este mismo tema, en el mundo adulto, todos ya hemos completado el proceso de la pubertad. Ya somos sexualmente maduros.
pero no es cierto. O esto no aplica en la mayoría de los niños, que aún no ha llegado a el equivalente de preparatoria aquí en México. Por ejemplo, una niña de 13 años sentada junto al niño de 13 años, la misma edad de ambos, una escuela en los Estados Unidos. Están en primero de secundaria y la maestra les pedía a todos que pasaran al frente y hablaran por lo menos 2 minutos, no más de 3, sobre algo que les pasó durante las vacaciones de verano o las vacaciones de invierno, algo que tenían que comentar frente a la clase. Bueno, la niña tiene 13 años, pero pasa por una de 16, tiene su pubertad casi completa. Y el de 13, el niño parece de 9. Todavía no ha empezado ni siquiera el proceso de pubertad. Cronológicamente tiene la misma edad, pero el desarrollo pubertal no es correcto. Por ejemplo, ella está en edad 5 o piensa como una niña de 5 años si fuera el proceso mental y él de 1, si lo pudiéramos comparar desde esa perspectiva. Entonces, la niña dice, bueno, fuimos al centro comercial y 2 niños trataron de seguirla y estaban coqueteando con ella y ella se asustó. Sí, la traducción es como que estaba totalmente asustada, estaba friqueada, como dicen los muchachos. Los chavitos estaban siguiéndola y estaban tratando de conquistarla y yo quiero decir en defensa de estos muchachos que ellos creían que a lo mejor ella era más grande porque, digo, tiene 13 pero se veía de 16, va ella entonces, acude al policía o el guardia de seguridad y los jóvenes desaparecen. Eso es lo que ella quería compartir. Y luego el chavito se para enfrente del salón y dice, ¿cómo acabas de descubrir que va a haber una película versión 7 que habla de Darth Vader y del lado oscuro y cómo es que va a salvar al planeta Tierra con los nuevos formatos de Star Wars? Obviamente no va a haber comunicación entre la niña y el niño. La jovencita con preocupaciones de acoso sexual muy serias y el niño quiere jugar con los sables de Star Wars. Entonces, el desarrollo no se ha completado en uno de ellos. Entonces, no es el mundo real. Entendemos que entender que es un contexto muy específico, el del salón de clases. Como Enrique decía antes, la regla no era así en los países europeos. Y mencioné algo de un estudio en Francia, en el cual se hizo un cambio casi total hacia educación mixta, pero nada respaldó esto con estudios. Aparentemente la educación diferenciada es como antigua, es chapada a la antigua. Michel Chafis y otros estudiosos han tratado de comentar que la educación mixta es mejor, pero no hay un estudio, uno solo, que nos dé bases sólidas. En la historia de la humanidad, los hombres y las mujeres han sido educados por separado en sus casas, en sus historias naturales. Falacia número 2. Los padres dicen, bueno, el mundo real es mixto, los niños deben prepararse para la escuela, para la vida mixta, y la educación debe ser mixta, pero no es así. Dentro de un salón de clases suceden cosas muy extrañas, muy raras. No es el mundo real. La mejor manera para preparar a los niños para el mundo real es tratar de emular o simular al mundo real. Pero no es cierto, no siempre aplica. Por la misma razón que cuando tienes un astillero en donde fabricas un tren, no tienes el mar o el océano debajo de estas primeras tablas. Yo, por ejemplo, vuelo hacia y desde Filadelfia constantemente y tenemos los astilleros, uno de los astilleros más grandes del planeta, Deep Harbor. Y tienen esta construcción constante de las flotillas enormes que desembarcan desde Filadelfia. Vemos desde el cielo cómo las están construyendo y están en un muelle seco. Obviamente no hay agua durante esta construcción. Si le dijeras a los trabajadores, oye, esto no se apega a la realidad, no hay agua. ¿Y cómo entonces vas a embarcar esta unidad? Se van a reír de ti y van a decir, bueno, si lo hiciéramos así, se va a ahogar. El punto de este muelle seco es que no haya agua, es el objetivo. Bueno, una vez que tienes esta analogía en mente, puedes aplicarla en otros contextos.
el lugar en donde tienes un vivero, por ejemplo, tienes una plántula, una pequeña plántula de pino, no tiene las mismas características del monte o de la pradera en la cual vas a plantar el pino posteriormente. En la escuela tenemos que tener presente que no debe de ser similar al mundo real. Por ejemplo, en el mundo real a la gente se le despide diariamente, tienes jefes arrogantes y también hay injusticia en todo momento. Nosotros no queremos que ese sea el entorno de la escuela. La escuela no debería ser un símil de esta situación. Cuando llegas a la universidad, puedes decir, bueno, a lo mejor sabes que sí, porque ya están en la universidad, los jóvenes ya son casi adultos, pero cuando estamos hablando de la educación de jovencitos, 6 años, 10 años, incluso hasta 16 años de edad, la escuela no debería ser el mundo real o parecerse. No tendríamos que tener jefes arrogantes, no vamos a despedir a nadie. La escuela no, insisto, no debería ser similar al mundo real. El mundo real es brutal, es tosco, es duro. La escuela no tiene que ser así. Muchos padres dicen que la educación diferenciada es antigua, sobre todo en los países de habla hispana. Muchos padres pueden recordar que ellos iban a escuela de monjas y las monjas eran terribles. Lo dicen constantemente, ellas te pegaban con la regla en la mano. Y dice, bueno, porque quisiera yo que mis hijos regresaran a ese sistema. En Alemania, por ejemplo, como en muchos de los países de Europa Occidental, tenían escuela diferenciada hasta hace algunos años. Y se les enseñaba cocina. Parte del día se le dedicaba a cocina o a aprender a cocinar. Y el certificado de graduación, el cual se conoce como Abitur en Alemania, le decían el Abitur de pudín o del pudín, porque es lo único que sabes hacer. No se les enseñaba física ni cálculo en las escuelas de niñas. Eso en las escuelas de niños solamente. Los padres en Alemania, en España, me han dicho, ¿por qué quisiéramos regresar a esos esquemas? Recordamos muy bien esas escuelas, las niñas aprenden a cocinar, los niños aprenden física y ingeniería. A mi hijo le encanta cocinar porque él no podría aprender. Y a mi hija detesta la cocina. La respuesta, esto es de los padres, dicen, no quieren regresar. Y nosotros les decimos, nosotros tampoco, no queremos regresar a eso. Tienen que decirlo en forma clara y contundente. Tengan mucho cuidado en cuanto a mencionar el hecho de que hace 50 años había muchas más secundarias de niños y de niñas. Esa no es una buena manera de poder vender la idea. Los padres creen que hace 50 años, 60 años eran los buenos tiempos, pero no es así. No queremos regresar a esos esquemas. Antes de la década de los 60, la mayoría de los adultos decían, bueno, el hombre es el proveedor, la mujer debe quedarse en casa. Si no tenemos cuidado, esta ha sido una de las primeras experiencias que tenemos. Los padres creen que esto es lo que ustedes están promoviendo. Personas con ideas muy conservadoras a lo mejor piensan esto. El hombre es el proveedor, pero esto no los va a llevar al éxito de la idea de tener escuela diferenciada. No queremos entonces hablar de como si la década de los 50 o 60 fueron la mejor época. Obviamente no para las mujeres. En aquella época las mujeres no podían trabajar en lo que ellas querían. Era súper difícil que una mujer pudiera ser cirujana, digamos, o alguien que estuviera en combate defendiendo a su país. Nosotros apoyamos la idea de que los hombres y las mujeres deben tener equidad de oportunidades. Y lo tenemos que decir así, claramente. Apoyamos la idea de que cada niño, cada niña debe tener las mismas oportunidades para seguir sus sueños, perseguir sus sueños, convertirse en lo que desean ser. Sin embargo, muchas personas piensan que regresar al esquema de educación diferenciada no es la opción. Hay que enseñarles que sí lo es. Linden Hall, primera historia que nos lleva a 1946. Durante ese siglo, básicamente se trataba de hablar o de vender la idea de que la mejor idea era estar en un esquema de
lo que se había utilizado en Estados Unidos durante muchos años. Sin embargo, las niñas de hoy no quieren regresar a lo que pasaba en esos años. Ellos quieren educación modernizada. Entonces, había una duda en este caso en particular. Se perdió la matrícula incluso. Demostraron, sin embargo, que su escuela iba a dar la mejor preparación para el mundo real. Se enfoca en quién eres, qué tipo de persona eres, en qué te estás convirtiendo, cuáles son tus características principales, cuáles son tus habilidades, y no si los jóvenes piensan que eres bonita o no. Linden Hall está ubicado en Pensilvania, en el sector rural. A lo mejor podríamos creer que esta es una desventaja, pero la matrícula se ha duplicado en los últimos 5 años. Tenemos un porcentaje que se sigue incrementando año con año. Y quiero que ustedes visiten, por favor, el sitio internet de Linden Hall. No deberíamos de ver fotografías de niñas estudiando ballet o niñas cocinando en sus sitios de internet, o niñas que están llevando a cabo o actividades de arte, dibujando. Quieren ver a niñas trabajando con tecnologías de la información, practicando deportes, algo que 50 años atrás no se hacía. Y, obviamente, a la hora de dar información que respalde todo esto, puedes dar un soporte con la información, por ejemplo, que les comparto en la página de internet. Estas niñas van a tener mayor probabilidad de entrar a robótica, ingeniería, matemáticas, en comparación con aquellas que fueron a educación mixta. Es una mejor preparación para el mundo actual que la educación mixta. Esta es la página, continuando con Linden Hall, y habla de tener colegiaturas más económicas, pero tener mejores calificaciones en el examen SAT, que es la calificación que se le provee para conocimientos, exámenes de conocimientos. Pueden decir los padres que creen en la equidad. Un tema cubierto en este libro que acaba de salir en Francia. Una confusión muy elevada. Y no solamente en Francia, sino en otros países también. Equidad es igual. Tratar a los hombres y a las mujeres en forma equitativa. Es tratarlos de igual manera. Aquí está la confusión. Está equivocado. Oportunidad equitativa quiere decir que la forma en que entrenas o capacitas a estas personas les enseñas en forma diferente. Hablemos de poesía. Los niños piensan que la poesía es para niñas y las niñas piensan que las ciencias de la comunicación son para los niños. Si ignoramos esto y le enseñas a todos de la misma manera en educación mixta, van a continuar con esa mentalidad. Pero queremos darle una oportunidad equitativa. Para lograrlo, tenemos que enseñarles en forma diferente. La poesía, por ejemplo, a la hora de enseñárselo a los niños tiene que ser diferente. Y las ciencias también, a la hora de enseñárselo a las niñas. A las 6 de la tarde voy a dar más detalles en este sentido. Hemos cubierto 2 aspectos. Ser exitosos para poder vender la idea de la escuela diferenciada. Tiene que ser atlética, mental y espiritual. En segundo lugar, responder a las preguntas que tienen los padres, que son genuinas. El mundo real está allá afuera. ¿Cómo los vas a entrenar? ¿Cómo los vas a capacitar? Sin embargo, un tercer factor considero que es el más importante y el que normalmente se pasa por alto. Debemos facultar a los padres, empoderarlos a ellos, para que puedan, en un momento dado, tomar la decisión. Lo vi hace varios años en las escuelas. El director de admisiones me compartió esta información. Hablemos unas semanas antes de que iba a empezar el calendario escolar y la madre dice, sé que va a haber un problema con el depósito. Le rogué a mi hija, llegué a acuerdos con ella, incluso le di mordida, como decimos aquí, la soborné, pero no quiere venir. No quiere, quiere continuar en educación mixta y no puedo obligarla, decía esta madre. Y el director de admisiones decía, ¿sabes qué? De hecho, sí, porque el Estado te da la autoridad. Puedes obligarla a venir, es menor de edad y tiene que ser educada. Y después de 3 días, a la niña le encantaba la escuela. Estaba encantada.
Eso es lo que la lógica podría decir, pero no fue así. La niña hizo su voluntad y se quedó en la educación mixta. Esa niña está en el salón, en su educación mixta, no levanta la mano, no participa, no comenta. Y el director de admisión decía, esta niña es exactamente el tipo de persona que podría florecer en nuestro sistema, podría surgir. También estamos en California analizando a niñas hispanas que hablan español en sus casas. Y le ha dado seguimiento, ha documentado que estas personas, estas niñas, no levantan la mano para participar en educación mixta, pero cuando van a escuela entre niñas, sí participan. Aparentemente es más benéfico para las niñas latinas que cualquier otro grupo étnico. Más benéfico, por ejemplo, que para niñas blancas o afroamericanos que viven en los Estados Unidos. Debemos entonces facultar a los padres para que tomen la decisión. Muchos padres, sobre todo aquellos que tienen más posibilidad económica, creen que permitirle a los hijos que tomen la decisión es lo mejor. Lo que sucede aquí, de hecho, en el mundo privado, es que el niño visita 3, 4, 5 escuelas. Y el niño decide, basado en una visita de un solo día, cuál escuela es la que van a escoger. La elección de la escuela probablemente es la decisión o una de las decisiones más importantes en cuanto a las consecuencias que conlleva. ¿A qué escuela acude tu hijo? Va a tener mayor influencia que cualquier otro factor en esta etapa de edad. La probabilidad de que este niño o niña ingiera drogas o alcohol, o que la niña pueda quedar embarazada entre un rango de edad de 13 a 16, y la actitud de los niños, también los logros académicos, todo relacionado por los grupos o los compañeros, así como la educación en sí. Y los padres ya no tienen control. Sin embargo, deberían tener control. Es la etapa en la cual tienen que tener control. Sin embargo, le dan a los hijos el valor de la decisión. Los niños van a tener una decisión. Tiene 13 años y va a tomar una decisión de cuál escuela va a ir, en donde se van a divertir y en donde van a ser populares. Obviamente es lógico que eso sea lo que lleve a una decisión. Tienen 13 años. Nosotros tenemos que facultar a los padres para que tomen esta decisión. En una escuela de niñas es más fácil crear una cultura de qué tipo de persona eres y no si los niños piensan que eres bonita. En una escuela de niños puedes crear una cultura en la cual es muy bueno ser un caballero y un erudito o un estudioso. Entonces, ¿por qué hay tan pocas escuelas entonces de educación diferenciada y han declinado en los últimos años? Bueno, hay varias razones, pero la principal es que los padres han dejado de lado su autoridad. En los Estados Unidos, entre el 67 y el 92, al analizar las escuelas católicas en los Estados Unidos, durante estos 25 años, vemos que el 85% de las escuelas de educación diferenciada no han continuado con operaciones. St. John's, por ejemplo, empezó a admitir niñas, y St. Mary's, que era de niñas, empezó a admitir niños. Ese fue el patrón más común que se veía. En segundo lugar, St. John's y St. Mary's se fusionaron y se convirtieron en una escuela, pero continúa siendo St. John's, el nombre conocido. A veces le dicen St. John's o St. Mary's, pero la operación en sí la conlleva St. John's. El caso más particular después de varios años es que ya no podían continuar trabajando. En San Domenico, en California, hay una escuela en la cual se veía que también la matrícula iba descendiendo año tras año. Están tomando la decisión de convertirse en educación mixta porque piensan que van a tener más alumnos, obviamente. La escuela no tiene una visión de lo que es una escuela de niñas. Vas a Internet y no hay nada. Ellos se enorgullecen por el
por el no decir que es una escuela para niñas. Es el enfoque completamente incorrecto. Es como si ocultaran esto, como si estuvieran avergonzados de decir que es una escuela para niños. Niñas. No han funcionado cuando tratan de admitir a niños del otro sexo. 8 años atrás, hablé con educadores católicos en Maryland que estaban lanzando una escuela primaria muy exitosa para niños y para niñas. Es privada, Avalon School. Los líderes de esta escuela me pidieron que hablara con padres proyecto, porque sería una buena idea mandar a un niño o a sus hijos varones a una escuela de niños católica. Llegué, hablaban conmigo. Antes de empezar con la ponencia, me decían, oye, la información es interesante. Bueno, escucharon lo que yo tenía que decirles, me dijeron que iban a ir a su casa y estudiar y comentar con el hijo qué opinaba. Me di cuenta después que el niño tenía 8 años. No vayas a tu casa y consultes con el niño. Tiene 8 años. Dile, tú vas a ir o vas a acudir a esta escuela, en este caso, escuela de niños. Los niños son personas. Y las personas tienen miedo de lo desconocido. ¿Qué es lo que va a decir el niño cuando le digas, oye, la escuela en la que estás y sabes cómo funcionan las cosas? ¿Qué tal si dejas todo eso y te vas a otro lugar, no conoces a nadie y estás en un formato totalmente desconocido? O niños o niñas. Yo espero que obviamente el niño va a decir, no, me quedo. O qué tal si el niño dijera, ok, acepto el cambio. ¿Cuáles son las probabilidades? Los padres deben tomar esta decisión. Hace 15 años, cuando la mamá o el papá decía o tomaba una decisión, así se hacía. Obviamente no se pedía la autorización de un menor. Podía quejarse, obviamente, pero no había una expectativa de que los padres iban a cambiar su manera de pensar porque el niño no lo aceptaba. Sí. Muchos padres, especialmente los padres acaudalados o que de cierta forma tienen una buena posición social, son los que más consultan con los hijos. Y muy pocos van a seleccionar una escuela diferenciada, de educación diferenciada. Tenemos algunos aspectos que son erróneos. Por ejemplo, dicen que son conventos, que son monasterios. Necesitamos enseñarles exactamente, tenemos que enseñarle a los padres a ser padres. Los niños no son los que deben seleccionar y no deben de seleccionar o tomar una decisión basada en dónde se va a divertir. Por ejemplo, esta niña se lleva muy bien con esta otra niña. Madison es muy agradable, yo quiero ir a esa escuela. La inscriben y 2 meses después, Madison y su familia se van a California. Y las otras niñas están enojadas porque Madison se fue, las dejó, y ahora esta niña odia la escuela. Los niños no deben de seleccionar. Ellos obviamente van a tomar decisiones triviales, son niños. No es apropiado que ellos seleccionen. Si una niña de 13 años dice, oye, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas de esta escuela? Si somos niñas, ¿cuál es el problema? ¿Eres lesbiana? ¿Por qué te vas? Incluso preguntan eso. La niña puede decir, es que pensé que iba a haber menos distracciones en mi escuela y en mis clases de historia. Eso no es lógico. Una niña no diría eso. Debemos permitirle a la niña, ¿sabes que no quería ir? Mis padres son los que están tomando la decisión. Ustedes, como líderes de escuela, deben de facultar a los padres para que tomen esta decisión y que, obviamente, se sobrepongan a lo que los niños digan. Deben de explicarles ustedes a ellos, los niños y niñas no van a querer ir. Ustedes, como padres, tienen la autoridad por su bien. Es bueno para la niña, en este caso, académicamente hablando y también espiritualmente. Lo mismo aplica para los niños. Había mencionado una serie de estudios y de información. Tenemos una vez más en pantalla
la que nos lleva a los archivos PDF. Pueden ir hasta abajo donde están todas las referencias. Tenemos minombre.com/alced2. En la mañana era alced.pdx, ahora es PDF. Aquí, obviamente, lo que queremos hacer es complementar lo que vimos en la mañana. A las 6 de la tarde espero que también asistan a la plática. Vamos a tener varios profesores, qué es lo que se necesita saber para tener una clase efectiva para niños o para niñas y no tener la situación de lo que comentaba la colega de Perú, en la cual los maestros están haciendo algo incorrectamente y a los alumnos, en este caso de Lima, las niñas, no quisieron continuar. Y en la tarde vamos a hablar de juegos de video, vamos a hablar de medios sociales o de redes sociales. Y este libro, mi primer libro, que es el único que está traducido al español, ya tiene 10 años, pero bueno, ya está a la venta. El segundo libro es Girls on the Edge, capítulos 5, 6 y 7, donde incluimos gran parte de la información y más datos en este que acaba de ser publicado en francés. Esto quiere decir por qué los niños pierden sus pies y las niñas se meten en problemas. ¿Se entiende aquí en la imagen del diseño? ¿Por qué el género importa o el género importa traducido al español? Lo pueden encontrar en alced.net, diagonal publicaciones. No está en Amazon ni cualquier otro proveedor en línea, por lo menos hasta donde yo sé. Enrique, ¿tenemos tiempo para preguntas? Preguntas, comentarios, lo que dije en la mañana, lo que dije hoy, y la pueden formular en español o en inglés, como ustedes deseen. Comentarios, desacuerdos, opiniones, cualquiera. No veo ninguna mano levantada. ¿No?